Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, un placer. Soy Claudio de Profundización del Ser y bueno, un placer estar aquí nuevamente reunido haciendo un video sobre Quirón. Vamos a continuar con las casas de Quirón y hoy día nos toca Quirón en Sagitario o en la casa 9, ¿ya? Está en su casa porque obviamente Quirón era un centauro y la casa novena representa Sagitario, esa energía que nos lleva a explorar el mundo, a contactar con diversas culturas. Y para poder contactar con diversas culturas yo debo saber, o por lo menos tener una visión, una cosmovisión abierta, de una forma, digámoslo así, viajera. eh, Está siempre en expansión, está siempre en aprendizaje Sagitario, y la casa novena representa los viajes largos, representa la sabiduría, representa darle un sentido a nuestra vida, encontrar nuestra verdad. Y bueno, Quirón es el sanador herido, como lo hemos visto en los videos anteriores. Eh, y si es tu primera vez en el canal, bienvenido. Obviamente aquí hacemos comunidad. Así que, bueno, pueden seguirme en Instagram también, del mismo nombre, Profundización del Ser. Y vamos entonces con la lectura de Quirón, Significado y Simbolismo, de Melanie Reinhardt, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Voy leyendo y voy profundizando en la lectura, ¿ya? Si requiere o no requiere análisis, lo voy a ir comentando. Bueno, Quirón en Sagitario y en la casa novena, ¿ya? Oh buscadores, cuando abandonéis la búsqueda, os daréis cuenta de que jamás hubo nada que buscar. Lawrence de Seekers. Ya comienza con esta frase que es muy interesante, dada la casa novena, que siempre va en búsqueda de la verdad. ¿Ya? Yo siempre estoy en constante búsqueda de aquello para encontrarle un sentido a mi vida. ¿Ya? Entonces me meto en las religiones, me meto en el saber, hago un doctorado, hago, no sé, estudios de todo tipo. La casa 9 es la casa del yo sé. ¿Y cómo yo puedo saber? Integrando mi sombra de la casa octava. Entonces ya empiezo a conocer mi luz, empiezo a integrar todo este conocimiento que adquirí en la sombra para poder ir hacia el camino interior, hacia el camino del ermitaño. Tiene mucho significado la casa novena. A mí me gusta verla como el sabio que se va a un retiro en la montaña y que se observa solamente a sí mismo, o que si está en sociedad, eh, aprende de la vida, aprende de su experiencia y está en constante búsqueda de un sentido a su vida, ¿ya? Pero un sentido más filosófico, no un sentido existencial como lo podría hacer Piscis, ¿ya? Ni de compasión, sino que más bien de aprendizaje, de poder conectar con el conocimiento a un nivel mucho más profundo que como lo haría la casa tercera, que es Géminis, que es de una forma más superflua, como para poder tener el tiempo necesario y poder entender varias cosas a la vez y poder relacionarlas y poder conocerlas básicamente, ¿ya? Pero la casa novena tiene que ver con el saber, ¿ya? Y el saber solamente se adquiere a medida que yo voy profundizando en algo, ¿ya? A medida que yo voy conociendo algo, lo conozco en su totalidad. Y puedo pasarme toda una vida estudiando algo en particular, puedo dedicarme solamente a una rama del saber y eso es casa nueva, entonces la vamos a ver ahora. Bien, dice, en la casa novena empezamos a expandir nuestros horizontes mentales y filosóficos. Perseguimos nuestros intereses especiales y vamos en busca de las pautas de significado que se revelan en nuestra experiencia personal de la vida. Ensanchamos nuestra comprensión de la vida viajando, experimentando o estudiando otras culturas, sus religiones y su mitología. Con Quirón como corregente de esta casa y de este signo, corregente se refiere a que obviamente es un centauro, así que es como su casa. Aquí se expresan con intensidad sus temas, ¿ya? Aquí lo vamos a vivir Quirón en intensidad. Cuando Quirón está en Sagitario o en la casa novena, la fuerza impulsora de la vida es de naturaleza religiosa, aunque quizá no lo parezca a primera vista. Con frecuencia, el marco de referencia heredado de la religión no se adecua a las necesidades íntimas del nativo, que ha de recorrer un largo y a veces solitario sendero en busca de su propio significado individual y de su propósito en la vida. A veces esta búsqueda se hace literal y hay personas con este emplazamiento que son grandes viajeros, ¿ya? Wanderlust creo que se llama hoy en día. El hecho de poder viajar por el mundo y querer aprender diversas culturas, idiomas.
y poder conocer. Ya son viajes largos. Antiguamente los que viajaban eran personas muy especiales o eran personas que tenían una gran capacidad económica, como para poder conocer diversas culturas, la Ruta de la Seda, la Gran Muralla China, y poder conocer diversas culturas. Eran viajes largos en barco, eran viajes en carreta. Entonces obviamente había que tomarse un buen tiempo de viaje, ya por lo menos 3 meses. Y con eso ya uno se empapa de la cultura en la que está inmerso y puede entender más o menos cómo vive esa gente y poder entender otras formas de vivir, y así uno es como expande su conciencia también. Es otra forma de la expansión de la conciencia. Bueno, entonces estábamos y en la parte dice, los seres humanos han emprendido siempre viajes rituales de sanación, ya fuera a visitar grandes iglesias y famosos lugares sagrados, o simplemente a sentirse en contacto con un árbol o una piedra que les dice algo. Es posible que tengamos sueños recurrentes o que guardemos la imagen de lugares sagrados donde podemos regresar en nuestra imaginación, y también nos sentimos fortalecidos por la comunión con la naturaleza, especialmente en zonas incontaminadas por la civilización. Con este emplazamiento de Quirón, el nativo puede haberse criado en una cultura extranjera o donde su religión no era reconocida. Quizás se haya sentido perseguido por sus pares a causa de sus creencias, o le toque vivir en un país donde se está produciendo una transición cultural. Tal vez sus padres sean extranjeros, exiliados, o sus creencias religiosas sean tales que los aparten del resto de la población. Bueno, en el fondo, la casa novena tiene que ver con el retiro espiritual. Ya yo lo veo más como una meditación interior, es una conexión con mi ser. ¿Ya? Bueno, profundización del ser podría perfectamente ser casa novena, ¿ya? Pero teniendo a Quirón ahí, en el fondo yo lo hago por voluntad propia, es decir, me quiero hacer un daño al autoexiliarme, o siento que la sociedad me exilia, ¿ya? Quirón, recuerda, es la gran herida del alma, es donde yo no me siento a gusto, no me siento como... generalmente uno tiende a escapar de la casa novena, en este caso, desde donde está Quirón, hacia la casa tercera, que es la casa opuesta. Entonces yo no me quiero casar con ningún conocimiento, porque la verdad no quiero aprender en profundidad. Y me gustaría poder contactar con el colectivo, aun cuando la vida me está diciendo, enfráscate en ti mismo, ándate a un retiro espiritual, eh, contacta con los saberes y, y conecta contigo mismo desde tu perspectiva, no desde la perspectiva de la sociedad. Recuerda que la casa 9 o Sagitario es el maestro, y por tanto para ser un maestro tú no puedes estar influenciado por los demás, o muy poco en realidad. Más bien tiene que ver con un conocimiento interior de ti mismo o de ti misma y poder expresarlo a los demás, ¿ya? Desde tu cosmovisión, desde tu experiencia, desde tu sabiduría, ¿ya? Yo enseño a los demás desde mi saber. Una mujer con Quirón en Sagitario, dice la autora, en casa 1, ¿ya? Bueno, pone a Quirón en Sagitario, pero está en casa 1, que es Aries, ¿ya? Son similares las energías porque son una casa de fuego, representando a Aries, y Sagitario también es de fuego. La diferencia entre Sagitario y Aries es que Sagitario va en una dirección específica, es decir, ese fuego lo, le da un sentido y le da una dirección única, ¿ya? No como Aries, que lo que hace es como expandir su fuego y saltar chispas como si fuera una explosión, ¿ya? Entonces Sagitario lo que hace es darle una dirección a esto y darle un sentido a la vida. Una mujer con Quirón en Sagitario, en la casa 1, en conjunción con el ascendente, ya estaba cerquita del ascendente, tuvo varias experiencias aterradoras mientras viajaba sola. Viajar solo es muy de casa 9, muy de Sagitario. Al reflexionar posteriormente sobre ello, sintió que se había expuesto casi deliberadamente al peligro, para ver si Dios acudiría en su ayuda. ¿Ya? Recuerda que para poder encontrarme a mí también tengo que encontrar mi fe, creer en mí. Tengo que creer en mí, mi fe, y eso me conecta con Dios. Y Dios no solamente tiene que ver con las religiones, sino que también con la misma espiritualidad. Bueno, y ahí hay un sinfín de cosas que tú puedes ir entendiendo, obviamente. Estaba poniendo la prueba para comprobar si estaba y si estaba de su parte, aunque tenía una fe indefinible en algo. ¿Ya? Había sido criada por padres ateos y por lo tanto
tenía que establecer sin ayuda de ellos esta conexión interior. Con Quirón en Sagitario o en la casa novena, podemos sentir que por alguna razón estamos heridos por Dios. Quizá nuestros padres se pelearon por cuestiones religiosas. Estos nativos son muy sensibles a ideas como la del pecado original y pueden creer que cuando las cosas van mal, eso significa que Dios está enojado con ellos. También pueden haber heredado un conflicto o confusión religiosa que necesitan resolver. Claro, también tiene que ver ahí con un dolor en las creencias, ¿ya? ¿En qué estoy creyendo? ¿Por qué estoy creyendo en esto? ¿Será necesario poder entender la religión para poder entenderme a mí mismo o a mí misma? ¿Será necesario ir hacia la religión, hacia la espiritualidad? ¿Será necesario tener fe en la humanidad? ¿Tengo fe en mí mismo? ¿Tengo un lugar en esta vida? ¿A qué vine esta vida? ¿Ya? Entonces, tienes que saber que con un Quirón en casa 9 definitivamente tú eres un maestro, una maestra, o sea, vienes a enseñar desde, desde tu misma experiencia que te duele, que te molesta, tú les vas diciendo a los demás hacia dónde tienen que ir para que no les moleste, ¿ya? Esa expansión de la conciencia a través del saber, ¿ya? Quizás seas de esas personas que les digan no sean tan dogmáticas, ábranse un poco más a las ideas nuevas y no se cierren y enclaustren solamente en sus ideales y creerse dueños de la verdad. Porque ese es uno de los tantos defectos que tiene Sagitario y es creerse dueño de la verdad. ¿Ya? Hay tanto conocimiento ahí, hay tanta fe, hay tanta creencia en el fondo, tanta fe, que en el fondo no aceptan otro tipo de visión. ¿Ya? Porque se casan con ella, ¿ya? Como un cura que se casa con su dogma. Estaba poniendo la prueba para comprobar si estaba y si estaba de su parte. Ya con Quirón en Sagitario en la casa novena podemos sentir que por alguna razón estamos heridos por Dios. Quizá nuestros padres se pelearon por cuestiones religiosas, estos nativos son muy sensibles a ideas como la del pecado original, etc. Dice, a diferencia de Freud, Jung, que fue su aprendiz en el fondo, creía que el instinto religioso y la búsqueda de significado y una correcta relación con los dioses eran un impulso natural humano, que no se podía reducir a sus contrapartes biológicas ni desechar pegándoles el rótulo de patológicos. Con Quirón en la casa novena o en Sagitario es frecuente que el instinto religioso se despierte en la infancia, desde la niñez, el nativo cavila sobre las más profundas cuestiones referentes al significado de la vida y tal vez nunca reciba respuestas satisfactorias. He conocido a varias personas con este emplazamiento, dice la autora, que ya de niños llegaron a la conclusión de que los mayores son estúpidos. ¿Ya? Bueno, ahí quizás se refiere al dogma o a seguir su propia, una religión a ciegas, ¿ya? Recuerda que Sagitario lo que hace es seguirse a sí mismo, en el fondo, ¿ya? Después de conocer su sombra, dice, bueno, voy a ir a explorar el mundo porque ya me cansé de sufrir y ahora quiero conocer otras cosas. Con Quirón en la casa novena o en Sagitario, el nativo tendrá generalmente un profundo sentimiento religioso, un celo apasionado y ávido de consagrarse a algo. Literalmente cualquier cosa puede convertirse en Dios para él, si este instinto religioso está desubicado. ¿Ya? Desubicado o perdido en el fondo. ¿Ya? Hay quienes sin darse cuenta deifican la comida, la educación o incluso la última película de moda y siguen con fervoroso entusiasmo al objeto de su devoción. Sin embargo, el descontento divino que los ha herido no puede satisfacerse de esa manera. Podría ser útil que se preguntaran dónde está o quién es el dios o la diosa que da sentido a su vida, ya que su impulso religioso podría arrastrarlos a aguas peligrosas si abrazan causas o se encaminan por sendas espirituales en donde las cuestiones y creencias personales, Géminis y Casa Tercera, puedan ser barridas por una ola de fervor colectivo. Peor sería que la imagen del dios o la diosa fuera proyectada sobre un gurú o líder, ya que entonces los individuos se vuelven susceptibles a la explotación y a la violación psicológica. Como Quirón indica a menudo dónde se encuentran nuestras primeras heridas, a menos que hayamos hecho algún trabajo tendente a resolver los primeros problemas que tuvimos con nuestros padres, podemos tener conflictos con ellos cuando nuestra energía religiosa se movilice.
Un poco de racionalidad geminiana y una pizca de un buen humor pueden servir para equilibrar la tendencia a establecer compromisos fanáticos con un antiguo mentor o maestro espiritual, que puede terminar no siendo otra cosa que una figura materna o paterna glorificada. Si se tiene a Quirón en Sagitario o en la casa novena, es posible que se tenga el sentimiento de haber encontrado la verdad y el deseo de comunicársela a todo el mundo puede dar al traste con la vida personal. Se llega incluso a limitar las amistades a aquellas personas que comparten las propias creencias. En esta postura se pueden ver matices geminianos. Si yo tengo la verdad, entonces tengo razón, y tú te equivocas. Al tratar de convencerte o convertirte, te estoy haciendo un favor, porque entonces tú también podrías unirte a los elegidos, a los que sabemos. Tú no puedes tener razón, porque eso significaría que yo me equivoco. Y como les expliqué anteriormente, ese es el problema que podría tener una casa 9 o un Sagitario que esté con un Quirón mal aspectado o bueno, si está bien aspectado, tú puedes ayudarle a los demás a que se den cuenta que en realidad pueden creer en lo que quieran y que está bien eso. Lo importante es la fe, lo importante es creer, lo importante es creer en algo que le dé un sentido a mi vida, porque si no, ya sabemos lo que pasa. Bueno, no me quiero meter en temas religiosos, sobre todo tú que tienes a Quirón en Sagitario, pero simplemente decirte que los dogmas y las verdades son únicas e irrepetibles. Cada uno tiene su verdad, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, y vamos uniendo esas verdades en conjunto y tenemos la verdad universal. ¿Ya? Cada uno tiene su camino, cada uno tiene su sentido de la vida, y si tú encontraste tu verdad, vívela, experimentala. Recuerda que nosotros nacimos para vivir, para poder sentir, para poder explorar este mundo desde nuestra perspectiva, desde nuestra cosmovisión. Y desde ahí yo puedo tener una visión única del mundo. ¿Ya? Mi verdad es imposible que la puedan ver los demás. Yo la puedo compartir, la puedo expresar, pero sobre todo si estamos hablando de creencias que son religiosas, que están muy arraigadas en el alma, estamos supeditados por vidas anteriores, estamos supeditados por nuestras creencias, estamos supeditados por nuestro entorno cultural y entonces básicamente la visión que tú tienes de tu vida, guárdatela para ti, vívela al máximo, experimentala. La casa 9 tiene que ver con vivir la fe. ¿Ya? Tú no estás equivocado ni el otro está equivocado, simplemente estamos experimentando de manera diferente la vida. La importancia que tiene para este emplazamiento la cuestión religiosa se ejemplifica en la vida de una mujer a quien llamaré Diane, que tiene a Quirón en Escorpio en la casa novena, en cuadratura con Saturno y Plutón en la séptima. Su historia además ejemplifica claramente los temas de Quirón en aspecto con estos dos planetas. La casa séptima tiene que ver con el otro, con mi espejo, con mis relaciones, con este gran hermano, con este gran amigo. La concepción y el nacimiento de Diane estuvieron precedidos y rodeados de elementos de la casa novena. Sus padres eran misioneros, una actividad de la casa novena. ¿Ya? En el fondo yo quiero expresar y compartir mi verdad porque quiero enseñarle a los demás. ¿Ya? Quiero enseñarle a que vean la vida de mi manera. Eso es bueno, pero si en exceso no es bueno. ¿Ya? Dice, y 3 generaciones de su familia habían participado activamente en sociedades eclesiásticas y misioneras. Durante la Segunda Guerra Mundial, su padre estuvo en Birmania. Los viajes al extranjero son experiencias de la Casa 9. E hizo un trato con Dios, algo muy propio de la Casa 9. Si salía con vida, se iría al África y se consagraría a servirlo como misionero. Finalmente, cuando regresó a Inglaterra, inició la carrera de teología, Casa 9, para cumplir con su promesa. Durante esa época nació Diane, cuyo primer hogar fue el ambiente, también típicamente de la Casa 9, de una universidad. Pero cuando su padre ya se había graduado, la partida de la familia al África sufrió un retraso, porque la niña contrajo una tuberculosis primaria. En aquel momento Quirón estaba en conjunción con su medio cielo por arco solar y formaba una cuadratura exacta con su ascendente. Quizá podríamos preguntarnos si Diane nos estaba revelando instintivamente porque le hicieran parte de un trato con Dios. Tras haber perdido otra opinión médica sobre la seguridad del viaje, la familia terminó por irse al África, y más adelante la madre consagró a Diane a su continente de adopción, en señal de agradecimiento. El sol de la madre está en conjunción con el Quirón en Escorpio de Diane.
Diane cree que ha interiorizado el impulso religioso que forma parte de su herencia familiar. Cuando Quirón en tránsito estaba en conjunción con su sol natal, su búsqueda la llevó a ponerse en contacto con distintos marcos de referencia religiosos, desde Billy Graham y el cristianismo evangélico hasta el sufismo. El sufismo son los turcos, ya los sabios turcos. Finalmente se decidió por otra tradición esotérica. Lo esotérico es para los iniciados y lo exotérico es para el común de los mortales. Ya generalmente la casa novena tiene que ver con la iniciación, con este círculo del saber en el cual yo hablo un idioma, hablo conceptos que son solamente conocidos por aquellos que conocen del tema. ¿Ya? Casa 3, Casa Géminis, tiene que ver con todos los demás, con cualquier tipo de persona. Ya la casa 9 tiene que ver con los iniciados, con las personas que saben del tema. Ya, recuerda que es la universidad, recuerda que son los estudios superiores. Bien, con Quirón en Sagitario o en la casa novena es probable que tengamos que sufrir por obra de nuestra visión de las cosas y de nuestro concepto de lo que es posible, ya que a menudo tenemos dificultades para comprometernos y encontrar una dirección adecuada en la vida. Las flechas de nuestra intuición vuelan hacia todas partes, ¿ya? Pero es probable que nos desalentemos al descubrir que las cosas no suceden solas y nos sintamos renuentes a tomar una actitud activa para conseguir que sucedan. Como Quirón, podemos ser heridos por los demás. El globo de nuestro entusiasmo y de nuestro autoengrandecimiento puede recibir muchos pinchazos antes de que aceptemos la brecha que hay entre lo que podemos y lo que no podemos conseguir que suceda. Puede costarnos mucho dolor renunciar a una visión o a una esperanza, e incluso si nuestro sentimiento de individualidad e identidad está muy ligado con ella. Podríamos sentir esta renuncia como una muerte. Yo renuncio a mi fe y siento que mi vida pierde sentido. Sin embargo, con este emplazamiento suele ser exactamente esta la crisis con que nos enfrenta la vida. Si podemos aceptar la renuncia, ¿ya? Claudicar, descubrimos que nuestra visión no solamente sobrevive, sino que en realidad hemos establecido con ella una relación más sana, en vez de sentirnos arrastrados por ella o identificados con ella. ¿Ya? La imagen de Quironiana, la cueva de Quirón en el lado oscuro del monte Pelión, aquí está hablando de mitología, es sugerente en cuanto señala un aspecto importante del viaje de quienes tienen este emplazamiento. Las personas con Quirón en Sagitario o en la casa novena no pueden autoengañarse con la visión de un significado que excluya el sufrimiento, los aspectos dolorosos y restrictivos de la existencia y la mortalidad. Necesitan una filosofía personal de la vida que pueda abarcar las contradicciones y los diferentes puntos de vista sin escindirlos, dividirlos, unos de otros, ni contraponerlos entre sí. ¿Ya? Encontrarla puede ser una ardua tarea para quien haya sido educado en un marco tradicional judeocristiano, donde el diablo es el enemigo de Dios y de la verdadera fe, pero no se admite que pueda formar realmente parte de ella. Acá hay algo súper importante que hablar y, y bueno, comprender que dentro de nosotros, en nuestra oscuridad, en esa parte animal que nosotros desconocemos de nosotros mismos, en esa Lilith, si queremos hablar en un sentido más astrológico, ahí está nuestro diablo. Ahí está aquello que nosotros no queremos ver porque lo negamos en nosotros mismos. Y mientras nosotros no aceptemos eso, con mayor razón voy a tener una polaridad muy grande en mí. Entonces me voy a ir al plano de Dios, de la divinidad, y voy a negar mi diablo, voy a negar mi oscuridad, y voy a negar mi Lilith, y voy a negar mi salvajismo, y voy a negar esa parte de mí que es animal. Recuerda que Quirón tiene una parte animal, mitad caballo, y una parte humana, mitad hombre. Y lo mismo con el centauro de Sagitario. Nunca para poder entender la vida yo debo irme solamente a la razón. Y nunca para entender la vida debo irme al instinto escorpiano. ¿Ya? Entonces tengo que lograr un equilibrio y tengo que lograr una integración de aquello que es sagrado y de aquello que es terrenal. Como es arriba es abajo, como es adentro hacia afuera. Entonces empiezo a integrar esa energía en mí y me voy dando cuenta que en realidad Dios está en mí.
Bien, la misma escisión se produce en la imagen femenina de la deidad. Del lado del bien está la maternidad, sea la madre virgen o no, en tanto que a otros aspectos de lo femenino se los deja de lado o se los condena. Bien, voy a retroceder un poquito. Dice, encontrarla puede ser una ardua tarea para quien haya sido educado en un marco tradicional judeo-cristiano, donde el diablo es el enemigo de Dios y de la verdadera fe, pero no se admite que pueda formar realmente parte de ella. La misma escisión o corte se produce en la imagen femenina de la deidad. Del lado del bien está la maternidad, sea la madre virgen o no, en tanto que a otros aspectos de lo femenino se los deja de lado o se los condena. Es frecuente que las mujeres que tienen a Quirón en Sagitario o en la casa 9 tengan que luchar para sacudirse de encima de las actitudes negativas resultantes de la herencia del estereotipo judeocristiano, que presenta a las mujeres como criaturas malignas y peligrosas que despliegan las tentaciones de la carne y engatusan a los hombres para apartarlos de su búsqueda de la iluminación. Es súper importante esto que está hablando la autora, porque la iluminación no es nada más que la integración de mi sombra. Cuando yo soy un ser iluminado es porque ya he logrado integrar ese lado salvaje de mí, ese lado que yo he negado durante mucho tiempo en mí, o que la sociedad niega en mí, o que mi familia niega en mí, o que mis parejas niegan en mí. Cuando yo acepto ese lado oscuro de mí, ya estoy integrando esa energía y voy a lograr la iluminación. La iluminación no puede ser solamente eh, la parte luz de nosotros, la parte conocida, la parte integrada, sino que también hay que integrar la sombra. Y ahí es cuando recién logro la iluminación. ¿Ya? Eso realmente, yo creo que uno nunca se da cuenta cuando logra la iluminación. Eh, Eso es algo muy personal. ¿Ya? Eso cada uno lo puede ir viviendo. O sea, uno se siente iluminado a medida que va expandiendo su conciencia y la va integrando. Y después uno se siente que todavía tiene sombra cuando se da cuenta que está en la misma sombra, ya cuando está en el camino del ermitaño, iluminando esta cueva interior con este corazón, con tu alma, con tu fuego interno. Entonces el camino de la iluminación es eterno. Los grandes maestros espirituales, Jesús, Buda, Sanat Kumara, todos los maestros ascendidos, Merlín, tiene varios nombres Merlín en realidad, pero bueno, en fin. Todos ellos igual en algún momento deciden reencarnar en la Tierra, porque hay que vivirlo desde otra perspectiva la vida. Hay que, por último, seguir sirviendo a la humanidad, comprender que no estamos solos en esta evolución y que somos un grupo de almas en el fondo que está evolucionando. Y somos parte de este universo, somos parte de esta vida, estamos coincidiendo de forma sincrónica aquí y ahora en esta conversación. Y entre otras cosas, conectar con las demás personas. Entonces, eh, quieraslo o no, vas a adquirir sabiduría sí o sí, vas a expandir tu nivel de conciencia sí o sí. Sea aferrándote a la religión y entendiéndola como la polaridad que existe en ella, comprendiendo que todas las religiones convergen en lo mismo, que es el amor universal, el amor hacia mí mismo, la aceptación de mí. Y bueno, en realidad las parábolas, poder comprenderlas por último. ¿Ya? Esa es una casa nueva. Bien, dice, con frecuencia estas nativas tienen una sabiduría natural que trasciende en mucho su edad y su experiencia de la vida, e inicialmente puede ser difícil para ellas reconocerla o valorarla. En las culturas occidentales durante muchos siglos las mujeres no han tenido ninguna imagen transpersonal de una mujer sabia que no haya rechazado su aspecto sensual. Fuera de la Virgen María, las mujeres no han tenido que adoptar ninguna imagen divina, ni un nombre sagrado para invocar. Para una mujer que tenga Quirón en Sagitario o en la casa 9, podría ser enriquecedor estudiar las historias e imágenes de deidades femeninas en las grandes religiones del mundo. Tanto los hombres como las mujeres que tienen este emplazamiento son especialmente sensibles a las imágenes de lo divino y su necesidad de adoración y de homenaje precisa de una expresión natural y adecuada.
Bueno, les voy a contar la historia de Shiva, que es el dios de la destrucción, del caos. Y bueno, Shiva en un momento le cortó la cabeza a su hijo, que nació de Parvati y Shiva. Entonces le cortó la cabeza a Ganesha y entonces Parvati se enfureció tanto con Shiva que se transformó en Kali, en la diosa de la destrucción. Iban a generar una batalla de 1000 días y entonces Shiva le dijo a Kali para que se calmara que iba a renacer a Ganesha y le puso una cabeza de elefante. ¿Ya? Lo revivió y así Kali volvió a su lado lumínico, que es Parvati. En el fondo, el lado de paz y el lado de caos. Que el caos yo lo integre dentro de mi orden cósmico. ¿Ya? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el despertar espiritual. Cuando yo empiezo a recibir mucha información y me empiezo a abrumar y me doy cuenta que estoy viendo demasiadas sincronicidades, mi cerebro funciona a 1000 por hora y me voy dando cuenta de muchas piezas en el rompecabezas que estoy armando y ahí es cuando viene el, el, me estoy volviendo loco o realmente estoy viendo un despertar espiritual y estoy entendiendo mejor el universo. Entonces, en ese proceso de integración, cuando yo ya me vuelco más sereno, ¿ya? Y es porque logré integrar ese conocimiento en mí y ya no me abruma, sino que ahora lo voy como digiriendo lentamente, paso a paso, cada cosa que va ocurriendo, a no ser que reciba otro despertar de la conciencia que es mucho más potente. Yo creo que hay varios, no es solamente uno, así que a eso me refiero, a la expansión de la conciencia. Yo expando, contraigo, integro, expando, contraigo, integro, expando, contraigo, integro. Así es el crecimiento natural del mundo, del universo. Las cosas naturalmente funcionan así, ¿ya? Así se expande la naturaleza también, los bosques crecen, el mar se retrae, avanza, se retrae, avanza, y así va. Bien, vamos a la lectura. A ver cómo estamos de tiempo. Bien, voy a acelerar un poquito. Dice, con Quirón en Sagitario en la casa novena puede darse una tendencia a ver significados personales en todo. Aunque estos nos inspiren y nos den fuerzas, podemos sentirnos confundidos cuando los significados que nosotros hallamos no cuadran con lo que otras personas consideran significativo. Es necesario aprender que el significado no es algo absoluto, sino relativo. Depende de mi visión del mundo, ¿ya? Lo que hablábamos anteriormente. Nuestra facilidad para encontrar significados puede ser también una defensa contra el sufrimiento. Los sentimientos subyacentes de desesperación, desesperanza y depresión pueden hallar compensación en nuestros tensos intentos de parecer positivos y espontáneos. A la inversa, con este emplazamiento, a veces se hace difícil encontrar ningún significado en nada, aunque por debajo podríamos estar atesorando una visión o una esperanza inconsciente e irrealizable, que quizá se remonte a la niñez como la herida incurable de Quirón. Permitirle acceso a la conciencia puede tener como consecuencia un gran alivio. Por ejemplo, un hombre que tenía a Quirón en cáncer en la casa novena se obsesionó con la historia del pasado de su familia, escudriñó la vida de sus antepasados, ya eso es ancestrología. Sufrió con sus tragedias y sintió la abrumadora sensación de que tendría que estar haciendo algo al respecto. Finalmente se dio cuenta de que estaba tratando de asumir la carga del dolor inconsciente de la familia y de sanarlo. Tenía la sensación de haber defraudado las esperanzas que sus padres habían depositado en él. Casa novena. Y ya antes de haber llegado a ver con claridad aquello, se embarcó en una misión que, aunque inconscientemente, él mismo se impuso, Quirón en la casa novena, para llegar a sentir el dolor que había sufrido su familia en el pasado. Y con este párrafo terminamos. Muchas personas con este emplazamiento alcanzan una poderosa visión de otras dimensiones en algún momento de su vida. Se sienten traspasadas por un intenso sentimiento de propósito y significado, a veces mediante el uso de alguna droga o con frecuencia durante un tránsito importante de Quirón.
es probable que más adelante sufran intensamente por su capacidad para seguir creyendo lo que una vez creyeron. Sienten una frustración intensa al saber que en su interior hay algo que quieren dar, pero no saben cómo y ni siquiera saben lo que es. Y es tu experiencia, es tu experiencia. Con frecuencia, sin embargo, cuando Quirón está en Sagitario o en la casa novena, los naturales sentimientos de expansividad y de optimismo están bloqueados para facilitar la expansión de la conciencia y el entendimiento interior. Quirón en esta casa y en este signo puede introvertir el carácter jupiteriano. Por ejemplo, si tú tienes un planeta retrógrado, todo eso que el planeta quiere dar hacia el universo, en verdad te lo quieres dar a ti mismo. Recuerda esto, tanto es adentro como es afuera, es decir, el universo es infinito, ¿ya? Si tú quieres ver los planetas y te quieres dedicar a la astronomía, te vas a dar cuenta que el universo está en constante expansión, en constante entropía, ya siempre se está expandiendo, siempre va a tender al caos, porque va en expansión, no va hacia un orden, no va hacia un frasco en el fondo, sino que va hacia la libertad. Entonces, si tú quieres ir hacia afuera, tú también puedes ir hacia adentro, hacia el camino introspectivo y darte cuenta de tu propio universo, de tus vidas pasadas, de tu árbol genealógico, de tu clan, de tu familia, de tus heridas. Hay mucho que aprender de uno mismo, observándose a uno mismo, ya meditando, observando tu comportamiento frente a ciertas situaciones. Ahí uno se puede tornar sabio realmente. Es como este monje que se va al retiro de la montaña a experimentarse a sí mismo, a través de la naturaleza, a través del vehículo que es su cuerpo, expresar su alma. ¿Bien? Entonces, bueno, sin más, dice, es probable que más adelante sufran intensamente por su incapacidad para seguir creyendo lo que una vez creyeron. Sienten una frustración intensa al saber que en su interior hay algo que quieren dar, pero no saben cómo y ni siquiera saben lo que es, ya que es tu fe. Con frecuencia, sin embargo, cuando Quirón está en Sagitario o en la casa novena, los naturales sentimientos de expansividad y optimismo están bloqueados para facilitar la expansión de la conciencia y el entendimiento interior, es decir, hacia adentro. Quirón en esta casa y este signo puede introvertir el carácter jupiteriano. Si el nativo acepta este proceso, podrá desarrollar una sabiduría terrena, humor y una actitud abierta hacia la vida, ¿ya? Que sea lo que Dios quiera. La visión puede ser más bien una característica de la conciencia que una posibilidad respecto de la cual debamos hacer algo. Y quizá haya que resistirse a la compulsión, a exteriorizar y a ir hacia arriba y hacia afuera con el fin de permitir que esto suceda. En última instancia, el don de este emplazamiento es la capacidad de consagrarnos a la vida como expresión de lo divino, ya como el hierofante, como este papa que baja de la divinidad a establecer un orden, a decir, bueno, así se hacen las cosas, así lo hice yo por lo menos desde mi experiencia y te estoy enseñando a ti para que no sufras, para que no caigas en aquellos dogmas que en algún momento nublaron mi visión y no me permitieron expandir mi conciencia. En última instancia, el don de este emplazamiento es la capacidad de consagrarnos a la vida como expresión de lo divino, aquí y ahora, en el presente, en el eterno presente. Una vez que confiamos en su presencia, ya no necesitamos ir en pos de ello. Pero esta confianza puede ser difícil de alcanzar con un emplazamiento así. Periódicamente recaemos en una visión dualista en la que algunas cosas son sagradas y otras no, como los gemelos de Géminis. Ese es el tema que también es muy importante, las polaridades. Lo mencioné vagamente durante el video, pero es importante hacer un hincapié en esto porque realmente yo dentro de mí puedo tener muchas polaridades. Y a medida que voy centrando estas polaridades, me voy dando cuenta que voy expandiendo mi conciencia, ya que no me centro en una sola cosa que me quita la razón, que me frustra seguir adelante, porque me quedo estancado en ello. ¿Ya? No permito ver la contraparte desde un lado más, por último, estudiarlo, aceptarlo, integrarlo, quizás no compartirlo, pero sí integrarlo y darme cuenta que por lo menos existe y que tiene una razón de ser y de existir. Todo en la vida tiene una razón de ser y de existir.
¿ya? Si yo no conozco el dolor, no puedo conocer el placer, no podría valorarlo, no podría distinguir las cosas, la una de la otra. Lo importante es saber que existen polos en esta dimensión, pero también es importante saber que yo puedo integrar esos dos polos en mí y poder vivir en paz. Si de eso se trata la casa 9, es vivir la vida en paz. Ese es el gran conocimiento, serenidad. Pero esta confianza puede ser difícil de alcanzar con un emplazamiento así. Periódicamente recaemos en una visión dualista en la que algunas cosas son sagradas y otras no, como con los gemelos de Géminis. Puede ser que el frenesí de la búsqueda vuelva a aflorar y que sea necesario renunciar una vez más a él. Renunciar al frenesí de la búsqueda, renunciar al frenesí de encontrar esa verdad en mí para poder darle una explicación a mi vida. Mi vida es mía, yo la vivo como yo quiero. Lo que yo entienda de ella lo voy a integrar en mí y es muy difícil enseñarle a los demás la experiencia de uno. Si uno puede tener cierto acercamiento y uno puede decirle más o menos cuál es el camino a seguir, pero bueno, que no nos centremos en eso a medida que nos vayamos sintiendo dueños de la verdad, nos vayamos frustrando de que los demás realmente no quieren saber nada de nuestros ideales. Entonces, en vez de polarizar las cosas, es mejor llevarlas como a un entendimiento interno, cosa de yo poder encontrarle un sentido a mi existencia y después de eso poder compartir de lo que nazca de mí. Recuerda que tu visión es única, es irrepetible y lo que tú tengas que compartir, muchas personas te lo podrían agradecer. Bueno, te agradezco que hayas llegado aquí hasta el final. Eres un gran buscador, una gran buscadora. Espero que te haya hecho sentido el video. Y bueno, te invito a suscribirte, ya somos casi 1000. Estoy muy contento de esto porque la verdad cuando comencé a hacer estos videos no esperaba ningún resultado. Tampoco lo espero hoy en día. Pero simplemente si tú quieres regar esta información con los demás, sientes que a alguien le puede servir o ser útil, comparte este video, suscríbete y dale me gusta. Ya, nunca pensé en hacer esto, en decir esto, pero bueno, es importante que se riegue bien el conocimiento. Así que te mando un abrazo grande, eh, mucha fuerza con ese emplazamiento, ningún quirón es fácil, todos tenemos una herida en el alma, así que mucha fuerza. Ya, un abrazo grande, que estés muy bien. Chao, chao.